Hebreos 11, versículo 5. Vamos a leer hasta el 7, ¿vale? A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que lo hubiese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío. Rogamos que tú esta palabra nos la reveles, inspirada por tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, para que podamos asimilar en esta hora no solamente tu verdad, Dios mío, sino contrastarla con los tiempos que estamos viviendo, Señor. Haznos actos, Dios mío, para tu gloria y eficaces, Señor. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. En este versículo viene, yo sé que a nosotros, a todos nos ha pasado que alguna que otra vez un versículo como que se te mete en el corazón y empieza eso a retumbar y a rebotar en tu corazón así muy de seguido. Es Dios hablando contigo. Es Dios hablando contigo. Cuando un versículo está ahí y no se va y te lo recita el Espíritu y te lo mueve y te lo menea, y es Dios tratando. Dios trata con nosotros por su Espíritu. Su palabra está inspirada por Él. Cuando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios la exprime y suelta ese viento, ese neuma, porque la palabra de Dios, Espíritu, lo suelta dentro de tu espíritu. Y dentro de tu espíritu, cuando la palabra de Dios la exprime el Espíritu Santo, es para que destile eso que trae inspirado. Es el aliento de Dios, es el verbo, es todo, porque Dios es espíritu, y cuando te lo expande dentro de tu espíritu, tú empiezas a ver. Tú empiezas a ver lo que Dios te quiere mostrar. Alumbra los ojos de tu entendimiento, no los ojos naturales. Y con ese agitamiento de su palabra en nosotros es cuando te empieza a dirigir. Y Noé fue un hombre dirigido por Dios en un tiempo específico, en lo que es la línea del trato de Dios con la humanidad. Y Enoc fue otro. Y entonces, cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, que el libro de Hebreo tiene como prioridad dar a conocer a Cristo como superior a todos. El libro de Hebreo prioritariamente fue escrito a hebreos, o sea, a judíos. Primeros convertidos a Cristo, después vino en una forma más masificada a los gentiles. Y entonces ellos, al tener tantos años practicando la Torá de Moisés, entonces el escritor de Hebreo le tiene que hacer entender a ellos que Jesús es superior a todo lo que ellos habían aprendido en la Torá de Moisés. Ese es, digamos, el chasis o la columna vertebral del libro de Hebreo. Por eso empieza poniéndolo como creador. Jesús es superior a todo porque Él es el creador del universo. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Moisés, incluso en su ministerio terrenal, porque Él es el que guardó la casa. Jesús es superior a la sangre de los animales. Jesús es superior a Aarón como sumo sacerdote. Jesús es superior a todo. Y cuando tú llegas al capítulo 11, ahora empieza a citarte a unas personas que se les ha declarado los héroes de la fe, porque en el tiempo en el que ellos vivieron, les tocó vivir, caminar con Dios, pues ellos le creyeron a Dios. Esa fe fue la que le computó, le reemplazó a justicia. Esa fe le sustituyó. Dice la Biblia que nosotros somos justificados por medio de la fe. Tenemos paz ahora con Dios porque Dios nos declara justo. ¿Qué significa eso? Que tú a Dios no le puedes dar nada, yo tampoco. Entonces tu fe en el sacrificio de Cristo hace un reemplazo y sustituye, como si tú hubieses cumplido toda la demanda de Dios, toda la exigencia de Dios. Por eso es que tu fe te es imputada a justicia. Cuando Dios te declara justo, es como que tú, para Dios, jamás y nunca has cometido un solo pecado. Y eres declarado inocente. Todo aquel que se le imputa la fe de Cristo es como que entra en juicio con unos cargos a su cuenta,
y sale de ese juicio, después de haberse celebrado un juicio, sale declarado inocente. Esa es la justicia que recibe todo pecador que viene a Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Porque se le imputa la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Nosotros hemos recibido esa justicia, porque la hemos recibido después del derramamiento de la sangre. Estos hombres vivieron antes del derramamiento, vivieron antes del sacrificio. Entonces su fe se le imputó a justicia como nosotros, pero a crédito. No sé si ustedes me entendéis cuando yo me refiero a crédito. Tú pides un crédito, después lo tienes que devolver, pero cuando lo pides ya se te da, ¿no? Un crédito financiero, estás disfrutando de él, después lo tienes que devolver. Esta gente participaron de una fe a crédito. ¿Quién la devolvió? Luego la devolvió Cristo. Cristo fue el que pagó por esta fe que ellos disfrutaron a crédito. Pues fueron gente que dio un testimonio acerca de lo que Dios trató con ellos único. Y la Biblia dice que Noé, cuando fue advertidos de cosas que aún ni siquiera se veían, dice que con temor preparó el arca, donde se salvaría él y su casa, y que fue heredero, dice, de la fe que se hereda de la justicia que se hereda por medio de la fe, dice, porque por su fe condenó al mundo antiguo. Entonces, yo quiero dar a conocer, o vengo ahora en una línea que nosotros quiero que nos preparemos. Bueno, ya deberíamos estar preparados, pero hacer más énfasis en esto. El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es algo que no hay registro bíblico, a menos que veamos a Enoc, que lo hemos visto ahí que fue arrebatado. Otros dicen que Elías también fue arrebatado, pero no se da mucho, no se ha repetido más veces en la Biblia. Y es algo que nosotros, cuando tú te advierten acerca del arrebatamiento de los tiempos finales, es algo que tú tienes que recibir única y exclusivamente por medio de la fe, porque es algo muy fuerte. Es algo que es sobrenatural, y si tú no lo crees ni lo recibes por medio de la fe, tú no te vas a dar la tarea de creerle a Dios. Cuando Dios trató con Noé, Él le dijo: he decidido de raer toda la carne que hay en la tierra, tanto de humanos como de animales, porque me arrepiento de haber creado al hombre. Dice que la tierra estaba llena de maldad y estaba corrompida, y que el designio del hombre era de continuo hacer el mal. Se lo comunica a Noé, ¿y qué hace Noé? Dice que Noé le creyó a Dios. La advertencia que Dios quería traer al mundo a través de Noé, Dios se la creyó. ¿Cómo no? O sea, Noé la creyó. ¿Cómo lo muestra Noé? ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra por sus obras. Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Yo demuestro mi fe por mi proceder, por mi actuar, por mi conducta, por la línea que llevo, por cómo me expreso, cómo pienso, cómo hago o cómo dejo de hacer. Estoy dando a conocer mi fe. Noé cogió martillo en mano, como dicen muchos, y se puso a hacer un arca. No dice la Biblia si Noé tenía conocimiento de carpintería, que los tendría, supongo, o de ser un ebanista. No dice si, pero Noé se dio a la tarea de creerle a Dios. No dice nada, pero se entiende que Noé abandonó su trabajo y todo lo que era su vida secular para ponerse a hacer un transatlántico en medio de la sierra. En medio de la sierra. Yo quiero que nosotros vayamos hoy a esa escena, porque esto Él lo recibió por medio de la fe, porque si no, no lo hace. Pero por medio de esa misma fe, Dios nos lo va a revelar a nosotros aquí hoy. Amén. Y de la misma forma que un hombre con su familia, él, su esposa, sus 3 hijos varones y sus 3 nueras, 8 en total, le creyó a Dios, y Dios honró esa fe. Cuando llegó el momento de cumplir el juicio que Dios le había comunicado a Noé, Dios estaba obligado a traer ese juicio. ¿Por qué? Porque Noé le había creído. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que, si tú le crees, obligas a Él a que cumpla con su palabra. Por eso Noé, dice la Biblia, que condenó al mundo antiguo. ¿Tiene autoridad Noé para condenar a nadie? No. Te está dando una forma de que tú lo entiendas. El que trae la condenación es Dios. Pero ¿qué pasa? Noé, por su fe, llevó a Dios a que ejecutara el juicio. Porque Él lo dice.
¿Quién condenó al mundo antiguo? Hombre, el juicio lo trae Dios, pero dice que Noé con su fe. La tierra estaba corrompida y llena de violencia. Ya Dios había decidido raer toda carne. Estamos viviendo un tiempo, hermano, donde Dios tiene que tratar con su iglesia para que crea que el arrebatamiento es una promesa de Dios y que está ahí puesta antes del juicio. ¿Qué puso Dios antes del juicio en el tiempo del diluvio? El arca. ¿Pero qué simboliza el arca? El arca simboliza que Dios, que Noé le creyó a Dios. Y cuando los hombres y las mujeres de Dios le creen a Dios antes del juicio, su comportamiento es un poco anormal a la lógica humana. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir por el Espíritu. Y cuando digo el hombre natural, la versión original dice el hombre animal, porque a Dios, para tratar con él y él con nosotros, tiene que ser por el Espíritu. Dios trató con Noé por el Espíritu, que a crédito lo reposaba sobre él para hablar con él, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y la Biblia dice que todos en nuestros pecados tenemos nuestro espíritu muerto, y que estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Dios tiene que tratar con nuestro espíritu. Al tener el espíritu muerto, Dios te tiene que hacer un reemplazo y tratar con ese espíritu nuestro, te lo pone ahí para hablar. ¿Por qué el mundo no conoce estas cosas ni puede Dios tratar con ellos? Porque tienen su espíritu muerto. La iglesia es la que tiene que ministrar la verdad para que Dios traiga vida a su espíritu. Noé le creyó a Dios, y cuando la gente vio que Noé estaba haciendo un traza, vamos a suponer, mira todo este paraje, esta habitación que Dios nos ha prestado, nos ha regalado para que nosotros vengamos a darle culto. Vamos a imaginar que nosotros ahora somos de la generación de Noé y nos ponemos aquí a hacer un transatlántico de madera. Donde Noé vivía era un punto kilométrico o geográfico, que la parte más cercana al mar estaba a 90 kilómetros. Noé se pone a hacer un barco de madera de 3 pisos, que se cree que tenía aproximadamente unas 3 plantas, unos 27 o 30 metros de alto, de largo, bueno, a mí se me han olvidado las medias, pero bueno. Y Noé empieza a decir que va a llover, al punto de que todo el mundo va a morir y solamente se van a salvar los que se metan en el arca. Ahora tú contrastas ese mensaje con la reacción de la gente. ¿Sabéis que en el tiempo de Noé la tierra no el sistema que nosotros conocemos ahora mismo como las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, todavía no estaba establecido? Que eso, el cataclismo del diluvio fue lo que lo estableció. La tierra se regaba por un vapor de humo que subía, y todo ese rocío regaba y hacía que germinaran los vegetales. Entonces, si para colmo tú le dices a la generación de Noé que va a llover, ellos no sabían lo que era llover. No habían visto nunca llover. Y Noé haciendo un barco. ¿Entendéis el contraste que había en la mentalidad del mensaje que Noé llevaba con lo que estaba establecido en la mente de esas personas? Es lo mismo que si tú te pones a decirle ahora a la gente y le empiezas a hablar del arrebatamiento. El mismo contraste hay que trajo Noé para la cultura y lo que estaba establecido en la mente de esa persona, que lo mismo que si tú te pones a hablar del arrebatamiento. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia de este tiempo le tiene que creer a Dios en cuanto al arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es el mensaje que va a distinguir a aquellos que son como Noé, son pregoneros de justicia antes que venga el gran juicio a esta tierra. Y yo vengo con una guerra en mi corazón terrible. ¿Por qué? Porque Dios me está diciendo que empiece a hablar de esto. Que no es que yo no conozca este mensaje ni la haya nunca hablado, pero ahora me ha dicho, no, ya has hablado de la cruz, ahora vas a hablar de esto. Y digo, ¿de qué tengo que hablar? El arrebatamiento. El arrebatamiento es algo muy amplio. Tenemos que tratar con los hermanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Estaremos nosotros capacitados para creernos el mensaje y ponernos a actuar conforme al mensaje? La iglesia ha entrado en una tibieza. Somos la última iglesia. La iglesia de la Odisea. Todavía me acuerdo yo cuando Dios levantó un evangelista que ha levantado mucho, ¿vale? Pero casi todos nosotros hemos conocido al evangelista Gigi Ávila, que ha muerto hace unos años.
Ese hombre estuvo 50 años predicando el arrebatamiento de la iglesia. Pero hubo gente que escarneció su ministerio porque los que le creyeron empezaron a vender sus propiedades, otros que iban a estudiar carrera no estudiaron, otros, total, entraron en una espera. No vamos a hacer nada porque el Señor viene. Y como no vino, entonces se ha dicho que esa generación se castró y que ha sido que es un extremismo, una locura. Vale. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, la promesa de su advenimiento, sino que Él es paciente para con todos, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Se ha predicado que si no te vas en el arrebatamiento hay un segundo autobús que tienes que poner la cabeza. Todo eso yo no le veo mucha base bíblica, pero no hay un segundo autobús. El arrebatamiento será una sola vez. Después empezará el trato de Dios con los judíos y vendrá la gran apostasía de los gentiles, que es lo que hablábamos el domingo pasado. La apostasía que viene cuando la iglesia sea arrebatada y nuestra reunión con Él se cumpla en las nubes. La apostasía que viene es tan impresionante cuando aparezca el hombre de pecado, que muchos de los que hoy están predicando o confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando vean que se quedan, van a negar a Jesús como su Mesías y su Salvador, y van a recibir al antimesías, al anticristo, como el Salvador de sus almas. Y en ese tiempo el que quiera salvar su vida la tiene que perder, porque en ese tiempo será o niegas a Jesús o hay decapitación. En ese tiempo. Eso es en ese tiempo. Pero la iglesia ya no va a estar aquí en ese tiempo. Ese tiempo le ha sido entregado a 2 testigos que vendrán y 144.000 judíos vírgenes naturales, de descendencia natural de Israel, sellados en su frente. En ese tiempo no se sella a la gente salva con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no está en la iglesia para sellar a los salvados. Es una competición entre los sellados por el anticristo con el 666 y los sellados por Dios en sus frentes, que son 144.000 y 2 testigos. La nación de Israel será salva en un solo día, al final cuando venga Cristo. Todo eso lo tenemos que tener bien asimilado por la Escritura. ¿Para qué? Para no predicar un segundo autobús, ni decapitación, ni historia. Hay que predicar, viene juicio de parte de Dios y el arrebatamiento es la única arca que Dios ha puesto ahora. Y Jesucristo, el tiempo de gracia para los gentiles todavía está abierto. Cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret, es donde él se había criado, y se le dio el libro de Isaías, dice la Biblia, y él leyó, el pasaje que él leyó es: el Espíritu de Dios está sobre mí porque él me ha ungido para predicar buenas nuevas. Y dijo: el año agradable del Señor. En lo que era la línea de Israel con sus fiestas, ese año se cumplía un año de jubileo. En el año de jubileo descansaba la tierra. Descansaban los judíos de labrar la tierra. No se podía labrar la tierra. La tierra iba a dar el fruto. O sea, era un tiempo de gracia y ellos tenían que quedarse quietos. Los esclavos eran liberados. Todo esclavo que estaba en una casa tenía que ser liberado, echado fuera, a volver a su familia. Y las propiedades que tú habías adquirido porque uno no te podía pagar, también tiene que volver a su primer dueño original. Ese era el año agradable del Señor. Se cancelaba toda la deuda. Ustedes saben una cosa, desde que Jesús dijo esas palabras, 3 años antes de ir a la cruz, o aproximadamente, porque su ministerio empezaba, hasta que en la cruz se confirma eso y se hace oficial el derramamiento de la sangre, hemos entrado en un tiempo de gracia donde Dios no le ha cobrado nada a nadie por causa del sacrificio. Llevamos 2000 años en un paréntesis donde el tiempo de Dios está parado. ¿Sabéis por qué? Porque es el año agradable del Señor. Ese es el jubileo que se celebraba en Israel cada 50 años. Todavía está parado el tiempo de Dios con Israel. ¿Por qué? Porque se ha abierto una puerta a los gentiles. Una puerta grande. Porque se ha predicado durante 2000 años este mensaje, que en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, y en su obra, en su sacrificio. ¿Sabéis una cosa? El tiempo del año agradable del Señor se va a acabar y se tiene que acabar.
¿Cuándo? Cuando entre la plenitud de los gentiles. Dios ha establecido un tiempo y un pleno para los gentiles. Cuando se acabe el tiempo para los gentiles, se cumplirá esa semana de 7 años que falta por cumplirse. ¿Para quién es? Para los gentiles, no es para los judíos. Nosotros somos los que vamos a marcar con nuestra fe ese tiempo. Noé marcó un tiempo en su generación. La iglesia marca otro tiempo en la generación que estamos viviendo. ¿Qué iglesia? La iglesia última. La iglesia séptima. La iglesia que muchos teólogos y críticos le han hablado que está mal, que se va a quedar, que es la Odisea. A esa iglesia Dios le da la oportunidad de que se arrepienta y compre de él oro refinado, vestiduras blancas y colirio. De esa tibieza se va a levantar una generación que va a predicar el arrebatamiento. Y de ahí estamos nosotros. Y nosotros tenemos que en esta hora coger conciencia real a los ojos de Dios de que es tiempo de predicar las buenas nuevas con un mensaje evangelístico, pero es tiempo de predicar juicio con un mensaje profético. Yo digo muchas veces, no, yo quiero predicar evangelismo, dulce, perdón, amor, sí. Pero dentro de la línea del cronos, del tiempo profético de Dios, tienes que ser consecuente, tienes que ser honesto y tienes que ser leal. Y a las generaciones de tu tiempo y ese entorno que te rodea, tanto a ti como a mí, donde la primera línea de familia está ahí, donde tus vecinos, de tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus conocidos están ahí que te rodean, les tienes que advertir. Porque Noé dice la Biblia que cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Tú y yo hemos sido advertidos de cosas que no se ven, y que tampoco nos han dicho el día y la hora, pero sabemos que en un abrir y cerrar de ojos eso va a pasar. Y cuando tú hablas de una persona del arrebatamiento, ¿sabes cómo se queda? Ahí. Porque le estás contrastando cosas que su mente natural no puede asimilar como que es algo normal. Porque para esto es necesario ¿qué? La fe. Dice la Biblia que por la fe no fue traspuesto. Hemos leído en el versículo 5. ¿Para qué? Dice, para no haber muerte. Pero dice que antes de ser traspuesto, dice, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque dice, caminó con Dios. Enoc, y ahora dice, cuando tú te vas a Judas, capítulo único, versículo 16, dice, Enoc séptimo desde Adán. Dice que profetizó, era un profeta. ¿Y qué es lo que le dijo? Le dijo a todos aquellos mentirosos de su tiempo que habían hablado cosas durísimas contra el Señor, que habían blasfemado el nombre del Señor, que habían hecho uso de las cosas de Dios y al final habían como usurpado lo de Dios, dice que les dijo, el Señor vendrá con sus santos millones de ángeles y traerá juicio sobre vosotros. Pues ese Enoc séptimo desde Adán tipifica a la iglesia, porque la iglesia que estamos viviendo en los días de hoy, según en el crono de Apocalipsis capítulo 1 al 3, la séptima iglesia es en la iglesia de la Odisea, que es séptima desde el postrer Adán. La iglesia séptima desde el postrer Adán es la que simboliza a Enoc. Se fue Enoc con Dios, se fue con Dios porque caminó con Dios. Amén. Y dice la Biblia que Dios lo arrebató para que no viese muerte. Fue una señal para los antidiluvianos. La gente buscando a Enoc. ¿A dónde está Enoc que nos dijo que nos iba a venir esto y nos va a venir lo otro? Enoc ya no estaba. Y la iglesia que predica arrebatamiento tiene que decirle, esto viene y si tú crees te salvarás. Y si no crees serás condenado. Pero cuando esto pase, si tú estás aquí, no me busques porque yo no voy a estar. Amén. ¿Cómo? No. En un abrir y cerrar de ojos va a ser esto. Por eso Dios me lo da antes. Casi todos los profetas de la antigüedad, todas las cosas que ellos profetizaron en sus ministerios terrenales, cuando pasaron, ellos ya no estaban. Por eso que sufrieron tanto. Porque la gente dice, ¿dónde está lo que tú dices? Y te echan cara las cosas que tú les has predicado porque te cogen vida. Y no entienden que la palabra profética es aquella que tú avanzas en el tiempo y en el espacio para que cuando eso suceda es algo profético. Si no, no es profética. Porque lo que vemos entonces, ¿para qué lo vamos a esperar? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo esperamos. Ahí es donde se crea una esperanza viva
Dios no puede crear una esperanza viva en un incrédulo. Pero en un creyente sí. ¿Por qué? Porque lo hace renacer. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. Cuando tu esperanza está viva, no hay diablo que la pueda matar. ¿Por qué? Porque esa esperanza no nace de carne y sangre. Ha nacido del mismo Dios y de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado para siempre. Ya no va a morir jamás. Y su cuerpo, sus seguidores, sus creyentes, su estirpe, tiene la misma categoría que él. El mismo ADN. No muere. La iglesia no morirá nunca. Los historiadores de la iglesia empiezan a decir que la iglesia, que cuando vino Constantino, que se formó la iglesia católica, que si la oscuridad, que si el tiempo del oscurantismo, que si para allá, que si para acá. Eso es una cosmovisión de la iglesia en una línea histórica. Pero cuando tú te vas a las epístolas que el apóstol Pablo escribe, él no da esa definición de la iglesia. Está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Un organismo que es imponente. Jesucristo dijo, mi iglesia yo la voy a edificar y ni las puertas del Hades van a poder contra ella. Porque tiene el ADN de Cristo. La iglesia es un organismo que es vivo, no es una organización. Los hombres hicieron de ella una organización para tomar dominio de ella y para matarla. Pero ha muerto la religiosidad, ha muerto esa Babilonia espiritual porque la han hecho morir y ha resurgido, ¿qué? Pues eso, ese formato que tenemos hoy día, que ahí está metido todos los demonios que tú puedas pensar y aún más. Y metieron la masonería, y metieron el espiritismo, metieron el ocultismo, el satanismo, todo está ahí metido. Pero la iglesia del Dios viviente, esa no la ha podido tocar diablo. Está viva. Y por más que el diablo ha querido matar esa esperanza, no puede. ¿Por qué? Porque Dios ha injertado en nosotros y ha implantado una simiente que no muere. Porque Cristo ha resucitado entre los muertos y Dios tiene base legal para meter en ti una esperanza viva que aunque el diablo le dispare con todo, no se muere. La Biblia dice que Jesucristo ha quitado de en medio la muerte y ha sacado a la luz la vida eterna y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que tu fe y tu esperanza es inmortal. Podrán matar tu cuerpo, podrán matar tu testimonio, podrán matar lo que quieran matar. Tu fe y tu esperanza no la pueden matar, es inmortal. Y el diablo lo sabe. Y estaba empaquetando todo esto para que nosotros le veamos mal augurio. Para que nadie se dé a predicar la verdad del Evangelio. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo, porque eso es otra. Hay que encajar el mensaje dentro del tiempo que nos ha tocado vivir. Hubo una tribu en Israel llamada los hijos de Isaacar, ustedes sabéis. Dice que cada tribu, pues bueno, los hijos de Leví tenían su ministerio, que era el templo y todo lo que tenía que ver con el mobiliario sagrado. Pero los hijos de Isaacar dice que Dios les dio algo en especial, que dice que eran entendidos en los tiempos. Toda la bendición de Dios ha recaído en la iglesia. Y la iglesia está capacitada como para tratar con el tabernáculo, como para entender los tiempos. El apóstol Pablo dejó bien equipada a la iglesia. Y a los tesalonicenses dice, ustedes no necesitan que yo hable de esto. Si ustedes yo los he dejado bien doctrinados. Eclesiastés dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, ¿no? Hay tiempo de apartar piedra y hay tiempo de juntar piedra. Pero ¿cuándo es el tiempo? El ignorante, el que no tiene bien fijada su mente anclada a la mente de Cristo, no sabe cuándo toca lo que toca. Y mete un tiempo dentro de otro. Por eso dice que el que le dice al corazón afligido, mira, canta, alégrate, dice, por maldición se le contará. Porque pues son gente que no entiende los tiempos, tiene conocimiento de algo espiritual, pero después no sabe aplicarlo. Yo puedo decir que soy médico, porque me he aprendido el nombre de 4 medicinas, pero a lo mejor te estoy untando una pomada en una herida que está abierta hasta los ojos, que es lo que toca es meter un poquito de betadina y secarla y prepararla un poquito. Entonces nos está faltando mucha ciencia. Ahora, hermano, es momento de escuchar al Espíritu, analizar cómo el mundo está siendo zarandeado, ese removimiento que ha habido. Lo que ha pasado con el COVID no es algo normal, es algo anormal, no es natural. No ha pasado en una esquina por allí, ha pasado a nivel mundial. Cuando ustedes vean señales que se repiten en todos los niveles a nivel mundial, está Dios envuelto, ¿eh? Ya sea una señal buena o mala, está Dios envuelto. Y la Biblia dice,
Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor sin que antes no se lo revele a sus siervos los profetas. ¿El Señor está preparando el ambiente o está permitiendo que el ambiente se prepare para la llegada del antimesías, el anticristo? La Biblia dice que todos los que no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que sean confundidos a través de la mentira. Y dice, y todos sean condenados. Tú me dirás, hermano, ¿Dios hace eso? Dios hace eso porque Dios es un Dios justo y tiene que hacer justicia. Mientras que la iglesia está aquí, no puede producirse el arrebatamiento. Perdón, no puede producirse la aparición del anticristo. Pero cuando la iglesia sea llevada al cielo a través del arrebatamiento, entonces se manifestará el hombre de pecado y la apostasía. Tú dirás, bueno, pues entonces yo puedo coger y decirle a Dios que no venga, como yo soy parte de la iglesia. Mientras que estemos aquí, pues no va a aparecer ese hombre. Es que no se trata de que tú manipules la profecía. Se trata de que te alinees con ella y obedezcas. Porque Noé fue advertido de cosas que no se veían. Que no se veía una nube negra en el tiempo de Noé. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo estuvo Noé haciendo el arca? 100 años. En el año 500 de su vida Dios lo llamó y en el año 600 se produjo el diluvio. Yo nada más que lo pienso, suspiro, porque yo digo, pues sí, tengo 40 y pico de años y en aquel tiempo eran más longevos. Pero ¿usted sabe lo que es 100 años haciendo un arca? Y no venirte abajo. ¿Sufriría este hombre escarnio, vergüenza, persecución, desánimo? De todos los colores, todas las pruebas que tú te puedes echar a la mente, la sufrió Noé. Jesucristo dijo que cuando todas estas cosas se cumplan, dijo, será como en los días de Noé. Y tú le predicas a la gente, dice, y no entendieron, dice, igual que ahora. Dice, será igual. ¿Por qué? Dice, porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Entonces, todos los que tú les prediques que crean y vengan a Cristo van a ser salvos. Pero todos los que tú les prediques esto y no crean, no van a creer hasta que empiecen a cumplirse el juicio. Entonces van a decir, mira, que era verdad. Ay, ya no está. Se llevó el Señor a la iglesia. Porque ha hecho su trabajo. Ha advertido cuando las cosas aún no se veían. Entonces nosotros tenemos que ir, yo todavía no me estoy metiendo en muchos versículos para arriba, pero tenemos que ir alineando nuestra mente a ese mensaje y alineándolo hasta que se nos afine y la voluntad de Dios entonces corra en nuestra mente, en nuestro corazón, como si fuera nuestra propia voluntad. ¿Qué se te pasa a ti, a mí por la mente cuando escuchas estas cosas? Tú dices, mi familia, la gente que conozco. Dios tiene que limar todo esto hasta el punto que tú ames la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado está subiendo de punto y está llegando al tope. Si Dios no para esto con un juicio, ¿por qué Dios trajo juicio? Porque quiso, la Biblia dice, no quiere Dios la muerte del que muere. Y exterminó a un planeta entero a través de agua. Es porque el hombre, si tú no lo paras con un juicio, ¿hasta dónde va a llegar la maldad? Mira las cosas que estamos viendo. Y cada día peores. La maldad es un virus, hermano. Cuando a Daniel le hablaron de esto, le dijeron, mira, estas palabras no son palabras, séllalas, que en el tiempo en el que se vaya a cumplir estas palabras, los entendidos van a entender. Pero séllalas. Ahora, en aquel tiempo, dice la Biblia, que por haberse enfriado el amor de muchos y haber avanzado la ciencia, dice que la maldad se multiplicará. ¿Son estos tiempos, hermano? ¿Son? Y la vacuna es algo que está delatando, que viene. Un momento donde van a imponerles a las personas que si no tienen algo en su sello, en su cuerpo como un sello, que es la marca, no se les va a permitir ni comprar ni vender. Lo que pasa es que esto es preludio
Yo no digo ni el que se vacuna está condenado ni el que no, no. Es preludio, pero el ambiente que está rodeando esto es preludio. Por eso tenemos que, como los hijos de Isaacar, entender los tiempos y predicar. ¿Por qué? Porque es preludio. Cuando esto ya sea oficial, ya quieras tú. Bueno, no te voy a decir a ti porque tú no vas a estar, pero quiera la persona o no quiera, o se pone la marca, o viene la contemplación penal que va a haber, porque va a haber una ley marcial en ese tiempo. Una ley marcial es una ley que se la imponen a todo el globo terráqueo. Esto es una ley marcial, cambia la ley y los tiempos. Y el que no tenga la marca, no solamente que no puede ni comprar ni vender, sino que legalmente a través de una pena impuesta es decapitado. Porque a este ser se le da autoridad para matar a los santos. Y dice la Biblia que es decapitación. Por eso que nadie se extrañe cuando muchas veces los líderes de la iglesia por ahí dicen que puede ser el antimesías, pues una persona del régimen del Islam. Tranquilamente puede ser. Porque en el Islam la decapitación es algo normal en cuanto a su religión. Pero bueno, eso es cosa que ahora mismo no nos compete. Ahora, ¿estamos nosotros asimilando esta verdad en nuestro espíritu? ¿Estamos creyendo que nos vamos con el Señor? ¿Estamos creyendo que tenemos que predicar que viene juicio a las naciones? ¿Lo hemos creído? Os voy a dejar con esto, porque ya os voy a dejar con esto, mira, una administración. Para que ustedes veáis hasta qué punto los tiempos están moviéndose y lo que estoy compartiendo, esto viene. Aquí lo que voy a decir, están vueltos el Papa de Roma, la ONU y todas las grandes corporaciones. Pero sobre todo el Papa de Roma como, entre comillas, el líder de Dios en la tierra. Que ha usurpado eso porque eso a él no le pertenecía. Están preparando una Biblia que se le llama la Biblia inclusiva o de orden de incluir. Y las fuertes corporaciones han comprado la editorial de la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia que le pertenece, entre comillas, al mundo protestante, de la Nueva Traducción Internacional, y están cambiando versículos y trastocando todo para que gays, homosexuales, lesbianas, transexuales y todo este colectivo se sienta plenamente aceptado dentro del marco bíblico cuando entre a leer, porque todo eso va a ser erradicado. Están cogiendo la palabra de nuestro Dios, cambiándole el matiz y la verdad que ella contiene. ¿Para qué? Para que eso es apostasía pura y el pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo y abominación desoladora, eso está empezando ya. Ese es el misterio. Viene ahora sí hasta que se cumpla. Eso es lo que viene. Y eso acaba de empezar, pero ya va. Porque hoy vivimos un tiempo donde sale la noticia por allí y tú dices, bueno, y todavía no acabas tú de mirar para el otro lado y ya la tienes aquí. Y ya te lo quieren imponer y ya esto es así. Y la iglesia que se mantenga viva en la esperanza, viva en el mensaje y viva en lo que ha creído y predicándolo, pues va a ser, quién sabe si en una comparación es como los días de Noé, que había 8 salvos y los demás estaban todos condenados. No sabemos, pero en porcentaje tampoco sabemos dónde va a llegar esto. Pero os voy a dejar con este versículo. Noé, cuando fue advertido, porque Dios le dio fue una advertencia. No le dijo, mira, tú eres mi siervo, ven para acá que te vamos a ungir con aceite, te vamos a hacer una ceremonia, ahora eres el pastor de la iglesia. No, fuera. Le dio una advertencia y le dijo, voy a raer a toda carne. Y si te quieres alinear conmigo, hazte un arca. Porque en ese arca todo el que entre se va a salvar. ¿Qué quería Noé? Noé no quería que la gente se perdiese. Se alineó con Dios. Pregonó justicia, martillo en mano y mensaje. Dice que cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca. Se salvó él y su casa. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que creerle a Dios. Y preparar el arca para que la gente entre. Si los animales que tienen el instinto oyen la voz de Dios, el ser humano, Dios tiene que despertar su espíritu para que entre a donde Dios lo quiere llevar. Dios va a empezar a tratar con todas esas personas que tú les has administrado. Bueno, yo le prediqué salvación y el amor de Dios. Sí, pues añádele al mensaje que viene un juicio ahora. Tú no eres dueño de los tiempos, yo tampoco. Pero Dios ha dicho, ya viene ese tiempo. No podemos hacer nada.
predicamos un mensaje evangelístico profético, evangelístico en el amor de Dios. En cuanto al sacrificio de la cruz, donde judicialmente, moralmente y espiritualmente la persona queda totalmente liberada porque seguimos en el año agradable del Señor, pero en la línea de tiempo tenemos que predicar juicio. ¿Por qué? Yo quisiera que esto no fuera, pero hoy viene. Y los entendidos van a entender. Y los que no también van a entender cuando venga el juicio. Como en los días de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Vamos ahora. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Te ruego que tú tu palabra la clave, la incrustes en nuestra mente y en nuestro corazón para que destile obediencia a la fe, Padre. No solamente nos la hagas creer por el Espíritu, sino que la llevemos a cabo, Dios mío, por el Espíritu. Te doy gracias por cada hermano presente y por los que puedan escuchar esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.